prioritario si queremos seguir impulsando todas estas capacidades, ¿no? Y bueno, desde el sector privado creo que hay bastante avance. Yo ahí sí solamente quería compartir también que hay todo un reto porque estamos casi en un mercado global, ¿no? Que ahora pues todos los perfiles tecnológicos están siendo demandados y te enfrentas ya no a una demanda local, ¿no? Entonces creo que incluso el sector privado se va a enfrentar a una demanda global, de donde si el chico estudió aquí, lo pueden contratar en Inglaterra, lo pueden contratar en cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso creo que es la tendencia. Entonces yo creo que para Perú y el sector privado va a tener ese reto, ¿no? Ujú. Eh, un poco para amalgamar ambas opiniones, eh, uno de los principales retos que yo veo y que, bueno, he podido tener contacto con información al respecto es el tema de interoperabilidad. Cómo es que la infraestructura, no solamente de red, sino infraestructura de datos en sí, entre entre diferentes instituciones, pueden conversar y para poder tomar una misma decisión. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos entes en el Estado, como SUNAT, RENIEC, que pueden tener información complementaria o que puede ayudar a tomar decisiones específicamente para una cartera ministerial o X, pero cuyos datos no conversan entre sí porque no ha sido concebida desde esa perspectiva de infraestructura de datos y de interoperabilidad entre los datos. Entonces nosotros en general en Perú, incluso algunas empresas, generamos información a veces suficiente para tomar algunas decisiones, sin embargo no termina de ser suficiente cuando queremos cruzar esa información, porque los datos han sido tomados de distinta manera, en diferentes tiempos, y no se conoce la metadata de esa información, o no es pública, o si es pública no es interpretable. Entonces, también está la transparencia de cómo funcionan muchos sistemas de toma de decisiones que incluso ya están utilizando algunos componentes de la ciencia de datos, pero que no se conocen y por ende no se pueden utilizar en otro tipo de decisiones. Entonces, esa infraestructura que se necesita, también se necesita ordenada y se necesita desde un principio encauzada para que luego no sea una suerte de componentes desordenados que sean complicado de unir, ¿no? Entonces, eso respecto a la interoperabilidad. Y también reconocer de que la ciencia de datos en específico, los algoritmos de Machine Learning, por ejemplo, no son la solución a todos los problemas, sino que es importante saber cuál es nuestro problema, entenderlo completamente, para luego ahí aplicar una tecnología que sea acorde a la solución o a lo que queremos mejorar, ¿no? Entonces eso es un gran reto porque hoy en día muchas personas sienten de que ya utilizar la palabra machine learning o inteligencia artificial dentro de sus proyectos es la solución del 50% de sus problemas y definitivamente no lo es, ¿no? Entonces yo considero que no solamente los elementos que están en el contexto, sino también cómo nuestro crecimiento ordenado y pensando en un horizonte eh, este, adecuado nos puede ayudar a tener un crecimiento exponencial y definitivamente más exitoso. Perfecto, buenísimo. De hecho, me he quedado con muchas de sus respuestas. Me encantó el tema de que hay un gran reto que es la digitalización. Tenemos un gran gap de informalidad también en nuestro país. Somos uno de los países con mayor tasa de informalidad en Latinoamérica, entonces eso representa un gran reto si queremos, digamos, acortar las brechas de digitalización. La capacidad técnica, la fuga de talentos es otro gran reto que pues se evidencia con
con todas las personas que estamos dentro de este rubro y que buscan también tener oportunidades en donde se valore la capacidad técnica que se tiene. La infraestructura tecnológica, de hecho, que hace que existan estas brechas digitales en donde, pues, en algunos lados o algunas zonas que son no urbanas, rurales, pues no se tenga, digamos, el acceso al internet que se requería o muchos limitantes que se pueden tener desde ese lado. Hay un tema de que no hay interacción de los datos en los sectores públicos, están muy distantes, no se tiene como que una forma de poder trabajar en conjunto por ahora, digamos, con entes desordenados o entes que no pueden ser interoperabilidad entre ellos. Entonces, hay muchos grandes retos que nos enfrenta, digamos, como sociedad, como país, como organizaciones públicas y privadas también, porque, bueno, juntos construimos, digamos, nuestra sociedad. Y bueno, justamente enfocándonos un poco más en lo que es el Estado y lo que correspondería hacer en el Estado, nuestra pregunta iría de cuáles creen ustedes que cómo debería evolucionar las nuevas reglas, las nuevas normas, leyes que ahorita actualmente tenemos en el Estado y que de estas pues nos permitan utilizar las tecnologías correctas para el manejo de los datos, ¿no? No solo, como ya lo mencionó Pilar, pues el uso de Machine Learning como una herramienta, sino en general en las infraestructuras tecnológicas, en cómo ahorita estamos recolectando la información y cómo la estamos utilizando a nivel de país. Me gustaría en esta ocasión empezar por Pilar, luego por Claudia y último con Giselle. ¿Estás en mute? Pilar. Lo siento, gracias. Bueno, ya existe una carpeta legislativa a nivel mundial, por ejemplo en la Unión Europea, que está recopilando las buenas prácticas y el buen desarrollo e implementación de proyectos o la misma tecnología, no solo ciencia de datos, bueno, en general. Específicamente hay mucho trabajo a nivel legislativo que tiene que ver con algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Específicamente de cajas negras, en Machine Learning. Entonces, ya existe, digamos, en el mundo la preocupación por aperturar esta línea de trabajo en beneficio de las personas, en beneficio comunitario, ¿no? Nosotros como país tenemos la obligación de poder estudiar estas carpetas legislativas, poder indagar un poco más en qué es lo que se está haciendo, además las lecciones aprendidas de la implementación en sistemas estatales de algoritmos de Machine Learning, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Entonces, me parece que ya se está gestando este tema, pero nosotros estamos definitivamente en blanco. Tenemos algunas aproximaciones, pero no son suficientes para poder decir que un sistema de inteligencia artificial puede operar al 100% ahorita en alguna decisión estatal. Entonces, no estamos en esa capacidad. Entonces, queda de nosotros o queda en general el equipo que se está encargando de este tema, de poder estudiar lo que en el mundo se está haciendo para evitar errores. Ahora, a la mitad, porque si bien hay cosas que afuera ya están pensando en función a cómo se comporta su población, también debemos estudiar nuestra propia población para saber cómo nosotros mismos nos vamos a comportar frente a diferentes decisiones o a diferentes implementaciones de algoritmos, por ejemplo, de Machine Learning. Entonces, la inteligencia artificial tiene muchos beneficios. Sin embargo, es también importante saber qué es lo que vamos a hacer con eso para saber si es que las normas que vamos a gestar a partir de ello van a cumplir con el objetivo final de la implementación. Entonces, creo que eso es muy importante, trabajar sobre el tema leyes, escuchar lo que hay afuera, lo que está bien, lo que está mal, y poder adaptarlo, no calcarlo a nuestra realidad. Esa sería mi opinión. Bien, ahí complementando con la última idea de Pilar, creo que eso es muy clave, ¿no? El tema de
de adaptar, digamos, o sea, enfrentar a los problemas propios que tenemos como país, ¿no? De hecho, los datos, y que, digamos, es un tema que, digamos, ya mucho se viene hablando, y como bien decía Pilar, al menos en Europa, Estados Unidos, ya se está generando mucha más regulación en temas de problemas éticos, guías para aplicaciones específicas de inteligencia artificial, de ciertos algoritmos. Entonces ya, digamos, creo que eso, al menos tenemos como referencia ello, ¿no? Pero creo que es importante en nuestro caso ir un poquito, un paso atrás en todo caso, que es donde estamos por ahora, ¿no? Que es qué data necesitaríamos para enfrentar nuestros propios problemas y cómo lo estamos recolectando, ¿no? Muchos datos que son importantes son los no estructurados o los que mencionó Gisela, ¿no? Que tienen que ver con imágenes, con audio, con texto. Entonces, eso es muy importante porque no solamente podemos utilizar o reutilizar los datos de otros países, ¿no? Entonces, creería que es muy importante que, digamos, sí se establezca ciertos esquemas, ciertos repositorios, todo esto como data service, ¿no? Pero de nuestros propios datos, ¿no? De nuestros propios problemas que tengan en nuestras instituciones, que compartamos tal vez cuáles son, no sé, los principales datos, problemas que surgen en temas bancarios, en temas de comercio, en nuestras propias lenguas originarias. Entonces hay una serie de problemas, temas de género, hay un montón de textos propios que son, por ejemplo, coloquiales, con nuestra propia jerga. Entonces, en general, no podemos simplemente coger, que siempre es muy bueno no tomar como referencia, pero creería que hay que empezar a estructurar esa información propia, local, ¿no? Del país, ¿no? Entonces, por ahí iría mi comentario. Yo quiero tocar el tema de, por ejemplo, una ley que sería interesante repensar o complementar, sería la ley de transparencia o de acceso a la información, porque creo que está pensada en cuando un ciudadano quiere acceder a específicamente un dato. Recuerdo que en el 2015 estaba haciendo yo un proyecto de investigación y todos los estudiantes con los que estaba trabajando, todos estábamos ahí buscando la información, yendo por un lado o por otro, tratando de recolectar grandes volúmenes de información. Y eso creo que la ley no está pensada para eso. No está, mi propuesta o lo que yo recomendaría sería pensar en los diferentes usuarios del acceso de datos, ¿no? Tenemos usuarios ciudadanos que quieren ir tal vez por un puntual tema o un puntual valor de los datos, pero tenemos también usuarios analistas que quieren acceder tal vez a algunos archivos y usuarios investigadores que tal vez quieran acceder a miles y miles de datos, porque también buscan escalar esto, no solo hacer un análisis puntual, pero escalarlo para que pueda ser sostenible en el tiempo y que pueda ayudar a monitorear, por ejemplo, alguna variable, algún tema que se quiera evaluar. Entonces, por ahí, esa ley me parece que debería crecer con todos los nuevos usuarios o los nuevos pedidos que puede haber. Por otro lado, y creo que lo mencionó también Pilar un poco, el tema de la privacidad. Ya hay también investigadores que están trabajando en cómo, o también otros profesionales, eh, en anonimizar los datos para poder realmente utilizarlos, ¿no? Por ejemplo, los datos de pacientes son muy sensibles, pero poder analizar tal vez variables que llevan a ciertos pacientes a desarrollar tales enfermedades son muy ricos, ¿no? Para poder también prevenir. Entonces, ¿cómo ahí logramos el balance? Creo que la ley puede ayudarnos también en eso. Hay otra corriente que se está viniendo con fuerza también, que son los temas, los datos generados o sintéticos. Tal vez algunas hemos escuchado hablar de los deep GANs, deep fakes o fake news. Hasta el momento pues son temas que tal vez alguien va programando, pero
como la inteligencia artificial escala las cosas, se pueden